sé qué. Así que va a tener que ingresar de nuevo. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un recorrido por la biografía y alguna parte de la obra de Oscar Mazzotta. Espera un segundo. Que es una figura clave, la tercera figura clave, protagonista de la historia del campo psi en Argentina, que como ya estuvimos adelantando la clase pasada, produce una inflexión en nuestro campo muy marcada, muy, muy importante, que tiene que ver con el cambio de matriz teórica psicoanalítica y con el cambio de matriz filosófica. ¿Se acuerdan que vimos el otro día ese cambio que va de la fenomenología existencialista a el estructuralismo? ¿Se acuerdan? Bien. Por suerte la tengo a Lorena, que es la única que me funciona, que veo, porque todos los otros están congelados, así que imagínense cómo estoy, hablando a la nada misma. ¡Ay, ahí me aparecieron todos! Muy bien. Espero que dure. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Silvia Sigal? Un libro muy conocido, muy emblemático de esa época, que se llama Intelectuales y Poder, la década del 60. Dice que Mazzotta fue un héroe modernizador. Lo califica de esa manera. Héroe y modernizador. Bueno, sí, héroe ya veremos por qué, ¿no? Por esa figura del solitario, ¿no? Pero también porque es el que encarna esa modernización de la sociedad en nuestro campo que habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan todo lo que vimos que pasaba en los años 60? Que es un cambio muy, muy abrupto, muy marcado, en términos socioculturales, digamos. Entonces tenemos también lo que dice Germán García, uno de sus grandes discípulos en El revés de la trama, que es un libro que es una recopilación, acá lo tengo, miren, la recopilación, El revés de la trama, es una especie de libro coral, ¿no? Donde hay muchos artículos de muchos intelectuales argentinos que rescatan o entrevistas también, donde rescatan la figura de Mazzotta. Hay 2 o 3 libros así sobre Mazzotta. Después está Lecturas Críticas y después está Puzzles Mazzotta. Son 2 o 3 libros así que rescatan la figura y sobre todo desde distintos ámbitos, porque lo que tiene Mazzotta es que intervino no solamente en el ámbito del psicoanálisis, sino en el ámbito del arte, en el ámbito de la crítica literaria. Bien, perdón, bueno, leo. Dice, Oscar Mazzotta era diferente por formación o estilo de vida, sabía filosofía, crítica literaria, lingüística y semiología, antropología estructural. Y eso lo puso a trabajar para el psicoanálisis. Eso es lo que ignoraba de lo que sabía. Eso es la decisión de una vida. Bueno, claro, porque ahí está la idea de que no es que Mazzotta se dedicó al psicoanálisis en el último momento de su vida, sino que él ya venía leyendo a Freud desde muy joven y ya venía leyendo aquellas disciplinas que lo iban a ayudar a recibir a Lacan en Argentina, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora antropología estructural, lingüística, digamos, todo un montón de desarrollos que no se leían en Argentina, se leían los franceses anteriores, como hemos estado trabajando en las clases pasadas, ¿se acuerdan, no? Lagache, Politzer, bueno, todas esas visiones francesas de la conducta que estuvimos revisando un poco y que influyeron mucho a Blecher, bueno, decíamos, era también, bueno, lo que circulaba, por supuesto Sartre, ¿no? Bueno, esto para que refresquen un poquito los 5 subperíodos que plantea Dagfal, ¿no? Recuerden el primero, la posición positivista, la recepción del positivismo en Argentina, muy ligado al comienzo del siglo, la reacción antipositivista,
que incluye desarrollos filosóficos fenomenológicos, ¿no? La visita de Ortega y Gasset, bueno, ya sabemos todo esto. Las psicologías aplicadas, de las que hablé bastante el otro día, de la psicotecnia y la orientación profesional del peronismo, que permitieron empezar a pensar en una práctica, es decir, que se desarrollara una práctica antes de que existiese el profesional psicólogo y que preparan presionan y acumulan para que en el 54 este congreso de psicología donde se piensan las carreras, ¿no?, de psicología. Bueno, la década donde se afianza y se desarrolla las primeras carreras de psicología en Argentina, la invención del psicólogo, muy ligada a un perfil clínico desde el inicio. Recuerda, bueno, si bien los fundadores de carreras no eran psicoanalíticos, todo lo contrario, pensaban para la psicología un lugar para médico, ¿no? Un lugar de acompañamiento de técnico, de subordinado a la labor médica o psiquiátrica. Sin embargo, rápidamente fue virando hacia una visión que, 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 que redundaba, digamos, que iba más allá de esa idea encorsetada, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso del psicoanálisis a las carreras de psicología y, bueno, Blecher ahí tuvo un lugar fundamental, como decíamos. ¿Recuerdan, no es cierto, todo esto que estoy diciendo? ¿Les recontra suena? Sí, Lorena, la única que veo. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Eh, bueno. Y acá llegamos a bueno, por supuesto que Mazota está antes y después de esto, pero bueno, su mayor desenvolvimiento está en este periodo, del 66 al 76, ¿no? Donde ya se piensa el psicólogo como psicoanalista y es el responsable de la recepción de la lectura lacaniana de Freud en Argentina, ¿sí? Y ese gran viraje que hubo del cambio del kleinismo al lacanismo. ¿Se corta? A ver, díganme, ¿qué hacemos? No, profe. No, profe, a mí no se me corta. Hay algunas palabras que Ah, salen cortadas de rato, pero algunas pocas. oh, ¿qué puedo hacer? Bueno, Igual se entiende, profe, lo no que puedo decís. hacer nada. No, pero horrible escuchar cortado. Bueno, Yo escucho bueno, bien. bueno. Entonces, vamos a 3 momentos para ser esquemáticos, ¿eh? Para, bueno, ordenar de alguna manera los intereses de Mazota, ¿sí? No se trata de pensar una evolución o que si se ocupó de una otra, se ocupó de un tema, no se ocupó de otro. ¿Me explico? O sea, no hay una evolución, ¿eh? Hay distintos temas, ocupaciones que Mazota predominan en algunos momentos. Pero vuelvo a decirles esto, no quiere decir que no le haya interesado el psicoanálisis desde el inicio, porque tenemos testimonio en sus lecturas, en sus escritos, que Freud estaba incluido dentro de sus autores de cabecera, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, a ver si se lee, igual yo se los digo, la década del 50, que tiene que ver con la crítica literaria y cultural, que se desarrolla en la revista Contorno. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso el otro día? Y yo lo que hice es, en realidad esto es consecuencia de una investigación que estamos haciendo acá en Rosario acerca de los debates que mantuvo Mazota. Entonces, podemos graficar
cada época de acuerdo a los debates que tuvo, o graficar con, perdón, los debates que tuvo con algún personaje de la cultura argentina. El debate con la revista Sur y con Victoria Ocampo, con algo que es una editorial, en realidad que había escrito Victoria Ocampo cuando derrocan a Perón. Bueno, eso es clave, digamos, en esa discusión y en el posicionamiento de Mazzotta. En la década del 50. Ahora les voy a contar un poco. Después tenemos en la década del 60 la participación de Mazzotta en el Instituto Di Tella, que se funda en el 58. ¿Se acuerdan que les conté un poquito el otro día? Un instituto, bueno, ya vamos a ver. Y ahí uno podría ubicar el debate con Luis Felipe Noé, un artista plástico que lo deben conocer, está vivo todavía, en el 65. Y luego tenemos, bueno, ya la época en la que se dedica exclusivamente al psicoanálisis. Vuelvo a esto, no es evolutivo, una época no suprime a la otra. De hecho, estas dos últimas, arte y psicoanálisis, van muy a la par. Bueno, tenemos ahí el debate con Emilio Rodríguez, de la segunda generación de la APA. En ese momento Rodríguez era presidente de la APA, y en el 69, bueno, Mazzotta le da para que tenga, como se dice, lo interviene de una manera muy contundente respecto a cosas que había escrito Rodríguez. Década del 60 y 70. Pongo ahí psicoanálisis. Bien. ¿Me escuchan? Perdón que pregunte 50 veces, pero no los veo Sí. directamente. Sí, bueno. Sí, profe, se escucha. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos primero a la época de la crítica literaria, la década del 50. Como les decía el otro día, bueno, tiene que ver con la publicación de esta revista, la revista Contorno, muy conocida en nuestro ámbito, una revista que se decía que era una especie de emulación de los tiempos modernos, del Le Temps Moderne, de la revista que sacaba Sartre en Francia, que bueno, habla de política, de literatura, de filosofía, ¿no? Yo el otro día les mostraba la edición facsimilar de Contorno, esta que salió con la Biblioteca Nacional. Bueno, si uno ojea estas ediciones, fíjense, es esto, una revista que salió del 55 al 59, creada por los hermanos Viñas, David e Ismael Viñas también. David Viñas fue alguien conocido, no sé si les suena a alguno de ustedes, ¿no? Fue un intelectual de mucha intervención en los medios de comunicación también. Antes pasaba una discusión que tuvo con Cristina Kirchner en un momento. Bueno, y por ahí lo conocen por ese fragmento de discusión que tuvo. Bueno, son todos intelectuales muy conocidos que han sido, digamos, parte de esa cultura ensayística de Argentina, que yo les digo que es muy cara, muy, muy querida por los intelectuales argentinos, este género del ensayo, del pensar libremente y poder escribirlo, ¿no? Bueno, David e Ismael Viñas, Noé Gittrick, que es un gran... Perdón. Sí, Melina, te escucho, sí. David Viñas Feynman en uno de los videos que recomendaste para las clases pasadas de influencias francesas, lo nombra y lo recomienda. Sí, bueno. Él escribió bueno, todos están en esa, igual que Noé Gittrick, en esa línea entre literatura y política, ¿no? Entre historia de la literatura argentina y la política. De hecho, David Viñas tiene este libro que se llama
Literatura Argentina y Política. Justamente salió esta edición nueva hace un par de años, estaba súper agotado este libro, y salió esta edición nueva. Antes eran 2 tomos y, bueno, si los leen alguna vez algunos de estos autores, van a ver la pluma que tienen. Son fantásticos. Lo mismo Noé Gitrick también tiene una historia de la literatura en Argentina. Digo, de estos León Rosichner, no sé si le suena, el padre de Alejandro Rosichner, un, entre comillas, filósofo que anda por los medios, ¿no? Que hizo, bueno, trabajó mucho con el PRO, digamos. El hijo, León Rosichner, era de izquierda del Partido Comunista. O sea, muchos que, bueno, siendo jóvenes, fundaron esta revista o participaron de ella. Dentro de esos fundadores había un subgrupo que era Mazota, Carlos Correas y Sebrelli, que eran muy amigos los tres, y que participaban y escribían en la revista. Mazota escribió sobre Roberto Arlt en la revista Contorno, y también escribe un libro sobre Roberto Arlt, que ya tomar un autor como Roberto Arlt de la literatura es ya, por supuesto, ponerse en la vereda de enfrente de todo el grupo de Borges y esa intelectualidad aristocrática, Borges, Victoria y Silvina Ocampo, Mallea, etcétera, etcétera. Eran 2 grupos enfrentados de la literatura argentina, ¿no? El grupo de aristócratas escritores, muy buenos, por cierto, Bioy Casares, Borges, si los han leído, van a ver que son muy buenos todos, por supuesto, pero al mismo tiempo, bueno, no eran gente del Bajo, digamos, que había sufrido hambre, frío y sueño, ¿no? Boedo y Florida, muy bien, Cintia Villanueva. El grupo de Boedo y el grupo de Florida se dice en la historia de la literatura como enfrentados. Bueno. Roberto Arlt es justamente el escritor que ellos no reconocían, los Borges, los Bioy Casares, los Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, que le parecía que era un mal escritor. ¿Se entiende, chicos? Que eso, escribía sobre cosas inmundas, la gente de la calle, novelista, digamos, gente pobre, que se las arreglaba medio traicioneramente, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que hace Arlt, ¿se acuerdan que se hizo amigo de Pichón Rivière? Les había contado yo, lo había llevado a la cancha a Pichón. Lo que hace Arlt es empezar a contar esa historia de la Argentina que nadie contaba, digamos, ¿no? Bueno, de Roberto Arlt ustedes pueden leer El juguete rabioso y Los 7 locos, que son las novelas que trabaja Mazota en Sexo y traición en Roberto Arlt, que es el libro que publica. Hay un montón de comentarios. Sí, Mazota se identifica con Arlt. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. Miren lo que dice, claro, lo que dice Beatriz Arlo. Dice, lo importante para, bueno, Beatriz Arlo, perdón que la nombre, pero en el revés de la trama dice, lo importante para Contorno son los cruces, los encuentros, de ser metáfora de la política. Bueno, ese ya es toda una posición artiana, digamos. ¿Por qué? Porque los Borges, los Bioy Casares, todo ese grupo, Victoria y Silvina Ocampo, bueno, decían que la literatura tenía que ser bella por sí misma y no meterse en ninguna cuestión política. Bueno, de hecho, Borges, ya ustedes conocerán su posición política, ¿no? Muy conservadora, le gustaban los gobiernos militares, digamos, más allá de que es el mejor escritor de la Argentina, digamos, en su momento, ¿no? Tuvo una posición política muy conservadora, digamos. Entonces, ¿estamos hasta ahí? ¿No? Revista Contorno, primer tiempo de desenvolvimiento de Mazota, que como les contaba el otro día, tiene que ver con su
estar girando por la Facultad de Filosofía, donde no se recibe. Ahí se reencuentra con Sebrelli, porque con Sebrelli iban a la misma escuela, pero no eran muy amigos en la escuela, se hacen amigos en la facultad, y que la facultad, como les contaba el otro día, era toda una zona, vamos a decir, muy típico de los años 60, ¿no? Bueno, acá Ricardo Piglia, en Crítica y Ficción, que bueno, lo toma mucho a Mazzotta y trabaja mucho sobre él, dice, esperen que entre una persona, dice, creo que los 60, como se los suele llamar, no son una época, sino una posición. La circulación de los estilos, el combate, la justaposición, las variantes, cambiar de género y de tonos, manejar colocaciones múltiples. La estrategia de las citas y las consignas. Un ejemplo que dice clarísimo de ese espíritu es Oscar Mazzotta, ¿no? Como ese representante de, como dice acá, la colocación múltiple, en distintas disciplinas, estudiando distintas cosas, ¿no? Multitasking diríamos ahora, ¿no? Sí, cambiar, pero aparte no es que era una veleta que iba probando y si uno lee lo que produjo en cada lugar teórico donde estuvo, es de una contundencia, de un conocimiento y de una lucidez que realmente apabulla. Y aparte uno lee las cosas que escribió a los 25 años. O sea, yo jamás voy a escribir así. Ni a los 25 ni a los 80. Me siguen, o sea, si uno lo toma como un ideal, ¿no? Digo, realmente es una cabeza de las que hay pocas, digamos, ¿no? Y por eso, bueno, lo reivindicamos y lo leemos, ¿no es cierto? Porque tiene actualidad lo que plantea. Bueno, esperen que ya me fui ahí, que les quería comentar un poco. Bueno, por ejemplo, como yo les decía, la discusión que tiene con, con Victoria Ocampo, ¿sí? Es una discusión que él entabla, imagínense pelearla a Victoria Ocampo, una mujer ya instalada en la escena de la escritura nacional, consagrada por ella, por la hermana, familiarmente, bueno, emparentada con Bioy Casares, bueno, amiga de Borges, bueno, volvemos a esto, no tiene ambages Mazzotta de ir a pegarle a Victoria Ocampo, pegarle con argumentos, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Es lo que falta en la actualidad, poder discutir argumentos, ¿no? ¿Sí? Discuta sobre lo que discuta, está proponiendo argumentos muy fuertes. Eso salió publicado luego en el libro Conciencia y Estructura de Mazzotta, eso es donde lo pueden encontrar. El texto donde le discute a Victoria Ocampo se llama Sur, la revista Sur, o el antiperonismo colonialista. ¿Por qué volvemos a esto? No es que Mazzotta sea peronista, ellos se decían antiperonista, ¿no? Para hacerla más complicada. O sea, no eran peronistas de, como yo le decía el otro día, de militar en el partido. Pero sí, con la caída de Perón, ahí empiezan a registrar qué figura había sido Perón para la clase obrera. Ellos estaban muy comprometidos en términos políticos, ¿no? Muy ligados al marxismo, ¿no? Entonces, bueno, alguien que había ayudado y relevado a la clase obrera, ¿no? Bueno, era digno de estudio. Bueno, no les voy a leer el texto sobre Victoria Ocampo, pero lo que les puedo decir es que le rebate todos los argumentos de una nota que ya había sacado en el diario, una especie de editorial, un poco diciendo, bueno, quejándose de lo que era el aluvión solismo, ¿no? Esos cabecitas negras y que no elevaban el espíritu intelectual y
Bueno, toda esa posición de los intelectuales de esa época, que era, como les decía el otro día, muy extendida al ámbito universitario, de la universidad un poco tenía ese cariz, ¿no? Esa posición. Bueno, de hecho, recuerdan, Cortázar también se va en esa época porque no se bancaba el peronismo. Después, por supuesto, Cortázar hace un recorrido que es el inverso al que hace la mayoría de la gente, ¿no? Un recorrido donde se va politizando, digamos. Empieza siendo un intelectual de estos que no quería saber nada con la política y se termina politizando en los años 70. Digamos. Bueno, en ese texto de Sur o el antiperonismo colonialista, que rebate todos los argumentos a Victoria Ocampo, en un momento lo cita ¿a quién? A Sartre, que era una época muy existencialista de Mazota. Lo cita Sartre, el Saint-Genet de Sartre. Les voy a leer una partecita porque es alucinante. Dice, para reconocer a un hombre honesto, no hay mejor manera de hacerlo que averiguar cuáles son los vicios que él odia en los otros con más pasión. Y se tendrán las líneas de fuerza de sus vértigos y sus terrores. Se podrá respirar el olor a que apesta su alma bella. Ese es Sartre. Pero fíjense la cita que toma Mazota para hablar de esta gente, ¿no? Que estaba tratando de criticar. Bien, ¿me siguen? Bien, muy bien. Entonces, es el tiempo donde Mazota escribe Sexo y traición en Roberto Art. Lo escribe en el año 58, donde trabaja sobre las figuras de Art, las figuras literarias de Art, como Astier, por ejemplo, en El juguete rabioso. No sé si habrán leído a Roberto Art, alguno de ustedes. Bueno, les recomiendo que lo lean. Mira, sí, no, bueno, mitad y mitad. En la secundaria, o sea, ni bola le dieron. Bien. Bueno, hay un PDF de la novela creo que de Juguete Rabioso ahí en el grupo. Búsquenlo y está. Bien. Bueno, como les decía, son novelas que cuentan cómo se las arreglan las clases medias, media baja para sobrevivir, digamos, de alguna manera, ¿no? Un tipo que escribía art cuando podía, o sea, escribía para no morirse, como hemos dicho otras veces, y escribía después del trabajo, no vivía de rentas como todos los del Grupo Sur, de la revista Sur. Entonces, claro, no había aprendido estilística, la escritura, escribía así nomás. Entonces, por eso lo criticaban, ¿no? Bueno, es todo un testimonio de ese estilo de escritura que empieza a surgir en esa época. Bueno, el objeto de estudio, dice Mazota, sobre Art, es ser hombre de clase media y delator en potencia. Él plantea eso, que el hombre, mujer, lo que sea, de clase media, es un delator en potencia. La misma clase lo produce así. ¿Sí? Eso no está para nada fuera de nuestra realidad. Rápidamente la gente se va hacia ese lugar complicado, extraño y peligroso de delatar al otro. Bueno, en la dictadura lo vivimos, en las dictaduras, pero también, qué sé yo, ahora uno puede llamar a un 0800 para delatar al vecino que está haciendo una fiesta clandestina. ¿Se entiende?
O sea, siempre está eso en juego, sobre todo dice Art en la clase media, y Mazzotta retoma esto. Bueno, el trabajo de ese libro es maravilloso, se los recomiendo también que lo lean, o que apunten por lo menos para leerlo en algún momento de su vida, de su carrera. Sexo y traición en Roberto Art. Se hicieron ediciones, Eterna Cadencia hizo ediciones de todos los libros de Mazzotta en los últimos años, que no se conseguían. Pero bueno, es un libro, ahora les voy a comentar, muy, muy ligado al pensamiento existencialista de Sartre, de Merleau-Ponty. Por ejemplo, está la idea del compromiso sartreano, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado el otro día, ¿no? La idea de que la literatura tiene que... El canal, vamos a decir, estético de una política, ¿no? Bueno, la necesidad de situar al autor y la obra, muy de el texto que es la literatura de Sartre, ¿no? Esa idea de situar al autor como... Bueno, aparecen mucho en ese análisis que Mazzotta hace de Art, la noción de traición, de alteridad, de mal, que está presente en el Saint-Genet de Sartre, ¿no? De cómo Sartre lo trabaja a ese autor francés. También la noción de mal la toma de Georges Bataille, ¿no? Que es otro filósofo francés también que trabaja la noción de mal. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuáles son sus referencias en ese momento? Sartre, Merleau-Ponty y Bataille, como les digo. Georges Bataille. Todos emparentados con el psicoanálisis, ¿eh? Es decir, Sartre habíamos visto que es el que quiere hacer un psicoanálisis existencial, Merleau-Ponty también, más desde la filosofía, trabajando el tema de la mirada, Bataille también lo toma Freud, bueno, hace una cosa rara, pero todos lectores de Freud. Bien, entonces, ¿qué pasa con este libro? Sexo y traición en Roberto Art, que Art escribe en el 58. Recién lo publica, como dice acá, en el 65. Entonces, eso hace a toda una diferencia, ¿no? En 7, 8 años, él era otra persona, digamos, ya estaba interesado en otras cosas. Entonces, justo, bueno, aparece la posibilidad de editarlo, se lo edita Jorge Álvarez, que es uno de los editores de esa época más conocidos. No. Y bueno, y él dice, bueno, lo voy a presentar, pero voy a hacer una presentación, un escrito, donde yo cuente la diferencia que tengo con ese que escribió el libro en el 58. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces es como un raconto, no es autobiográfico, porque justamente ahora es medio complejo de entender, pero él ahí se distancia de lo que es autobiográfico, pero sí va a presentar eso. ¿Quién fue ese que escribió en el 58 y quién es este que está acá? Y qué cosas le pasaron para ser otro, digamos. Bueno, ese es el texto que ustedes tienen para leer, que se llama Roberto Art, yo mismo, siempre me confundo. Sí, Roberto Art, yo mismo. Ustedes lo tienen para leer ese texto. Que si no entienden eso, digamos, van a decir, ¿qué coño está diciendo? ¿Qué? ¿No? Bueno, es muy lindo, me dice, mira qué bien. A mí me alucina ese texto, me parece muy, muy, muy rico y cada vez que lo leo encuentro un montón de cosas que, bueno, que me sirven muchísimo porque habla de la figura del escritor, de la función de la escritura, bueno, de una manera, con una pluma, como les digo, que a uno lo captura, ¿no? Por supuesto. Bueno, como decía una compañera hace un rato, hay una identificación, por supuesto, que Roberto Art plantea que Mazzotta plantea con Art, pero
ya tengamos en cuenta que dice Roberto Ar, yo mismo, el yo mismo del psicoanálisis ya es una complicación. No es ninguna mismidad, es una alteridad. Bueno, dice, Ar y yo habíamos salido de la misma salsa, conocimos los mismos ruidos y los mismos olores de la ciudad, caminamos por las mismas calles, soportamos seguramente los mismos miedos económicos. ¿Sí? Bueno, yo le leería todo el texto, pero va a ser un plomo para ustedes. Sí, algunas partes, ¿no? Claro, dice esto, ¿no? Entre la programación del libro, ¿no? Del libro Sexo y Traición, y el libro como resultado, no todo estaba en Sartre, ¿no? Que era, bueno, el autor al que él seguía y que lo inspiró a escribir. Y lo que no estaba en Sartre estaba en mí, no en mi talento, no hablo de eso, me refiero a las tensiones que viniendo de la sociedad operaban sobre mí a la vez que no se diferenciaban de mí y de cuya conciencia, una cierta incompleta conciencia, extraje, creo, esa certeza que me acompaña desde hace más, que efectivamente tengo algo que decir. Fíjense qué hermoso producto de la escritura de un libro, ¿no? Él escribiendo el libro como saldo se da cuenta que tiene algo que decir, que no todo lo dijo Sartre en su libro. Bueno, escribir el libro me ayudó textualmente a descubrir el sentido de la existencia de la clase a la que pertenecía, la clase media, una banalidad. Pero esa banalidad me había acompañado desde mi nacimiento. Entonces, bueno, justamente él dice en el libro, en Sexo y Traición, dice que la clase media, digamos, cuando uno se da cuenta que pertenece a la clase media, es la única clase a la que no quiere pertenecer, porque se da cuenta del pensamiento y la ideología que sostiene la clase media. Uy, Yamila, ¿por qué no hablas? Mirá todo lo que me vas a hacer leer. Toma la palabra. Exacto, sí. Lo interpretaste muy bien a lo que dice. Bueno, él dice, hace todo este preludio, plantea que él se enfermó de una enfermedad mental, como si fuese una crisis de angustia, ¿no? Algo así, muy, muy profunda, muy aguda, y que eso tiene que ver con la muerte de su padre. O sea, la muerte del padre para él produce una inflexión, lo enferma, vive como objeto lo que es el sistema de salud mental. Un momento. Bueno, dice, ¿quién era yo cuando escribí ese libro? Bueno, ¿qué había de aparecer en aquel libro de lo que era yo? Bueno, en el 57 estaba un poco loco, dice, bueno, habla de sus influencias, ¿no? Merleau-Ponty, él quería escribir como Merleau-Ponty, ¿no? Con las ideas de Sartre, o sea, eran sus dos. Bueno, y otra cosa que dice la función de escritor, dice, un día me encontré con que ya el libro estaba escrito, es decir, que me encontré con que ya algo había sido hecho en mí, o que se había hecho ya algo de mí, tal vez sin mí. Sin mí, el yo, ¿no? Que el yo mucho no participa, ¿no? En la escritura. Él se dio cuenta de que lo que había escrito había más que lo que había querido escribir o decir, ¿no? Ese plus se lo encuentra a posteriori, digamos. Bueno, ¿quién era yo en 1960? Iba a comenzar a conocerme. De la noche a la mañana mi salud mental se quiebra y una insufrible enfermedad cae sobre mí, ¿no? Ahí usa el dicho freudiano, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el yo, dice Freud, cuando con el duelo, ¿no? Con la idea del duelo. Bueno, él justamente estaba en un duelo
Dice, me he convertido entonces y de la noche a la mañana en un objeto social. Hago la experiencia de lo que significa, en sociedades como las nuestras, ser un enfermo mental. Hago esa experiencia, como se dice, desde adentro. Enfermo, no puedo ya seguir escribiendo, tampoco puedo leer. Imagínense la desesperación de no poder leer. Alguien que leía compulsivamente, diríamos, ¿no? No sé si en ese momento va a la casa de Pichón. No tengo ese dato. Eh, Probablemente, sí, es probable porque ahí él empieza a conectarse con Pichón y... Y profe, ahí es donde sí, encuentra las revistas de claro. las en la Sí, biblioteca. sí. Sí, sí, Pichón es el, como se dice, el pasador de los libros de Lacan. Bueno, lo había visto a Lacan. Era amigo, entre comillas, de Lacan, Pichón, y le da los libros en francés que él no iba a leer, digamos, porque estaba en otra cosa, se los pasa a Mazota. Sabiendo quizás lo que se iba a producir, ¿no? Porque Mazota era, digamos, la escritura es el testimonio de la lectura, ¿no? Y un buen libro es el que produce escritores, ¿no? Y bueno, Mazota siempre había tomado esa maniobra, ¿no? De escribir sobre lo que estaba leyendo, digamos. Como Borges, ¿no? Borges es un gran lector, digamos. Escribe sobre lo que lee, de una manera maravillosa, ¿no es cierto? Esperen que hay gente, ahí está. Bueno, ahí entonces habla de la muerte de su padre y habla de su padre, ¿no? Dice, bueno, él tenía en ese momento una mezcla de indignación y repulsión, dice. Ahora ya está, me decía. Este hombre ha terminado y se ha llevado con él y de una buena vez al empleado bancario, sus miedos de fin de mes, como decía Art, los rasgos pusilánimes de su carácter, su ignorancia, su mala fe ideológica, su ceguera y su cobardía, su antisemitismo. Durante más de una interminable hora y media tuve que simular ante la mirada vigilante de mis parientes, junto a la dura realidad de la carne muerta de mi padre. ¿No? Bueno, sigue analizando a su padre, con el que tenía una relación muy ambigua, ¿no es cierto? No es que no lo quería, ¿no? Sino que había ido más allá de él y veía en qué su padre estaba atrapado ideológicamente, ¿no? En que empieza un análisis, se la pasa peleándose con el analista, porque era más inteligente que el analista. Aparte, bueno, como dice, ¿no? Dice, no sé si se entiende, no estoy contando anécdotas, dice, sino mejor contando algunas coordenadas reales de una situación concreta, la mía. La enfermedad a raíz de la muerte de mi padre, la vergüenza económica, la buena voluntad de mis intenciones intelectuales, mis influencias intelectuales, las mejores, Sartre, la relación de compromiso entre el sostenimiento de las ideas y la exigencia de coherencia con uno mismo, cuando se trata de jugar los roles en el interior de una sociedad concreta, la relación personal al nivel más concreto cuando uno se relaciona con otros intelectuales. El desorden no es más que aparente. Hay aquí pocas vías hacia las cuales todo converge y desde donde brota seguramente todo lo que nos determina. Y hay dos fundamentales que están en la base del hombre concreto: el sexo y la economía. Bueno, él dice también que la familia y el matrimonio conyugal moderno están en relación a eso, ¿no? A un orden, un ordenamiento civilizatorio sobre ese goce, sobre el sexo y el dinero, ¿no? Bueno, cuando cuenta la
los embates con el analista es muy gracioso, ¿no? Se da cuenta de dónde está el analista, le dice, ¿usted quién va a votar? Y yo al socialismo, y yo, ¿qué iba a hacer con este tipo? Dice, ¿no? Él que era marxista, dice, él quería que yo fuese para atrás, a los momentos arcaicos, y yo seguía avanzando hacia el marxismo, dice Roberto Ar. Bueno, ahí también plantea que no se afiliaría al Partido Comunista, porque no resistirían sus objetivos intelectuales, como el psicoanálisis. Fíjense, ¿no? Lo mismo que le pasaba a Blecher. O sea, Blecher estaba, lo trabajamos esto, ¿no? Estaba afiliado al Partido Comunista y quería que el Partido Comunista entendiera que el psicoanálisis no era una ciencia burguesa. Bueno, fue mal. Bueno, Mazzotta ya estaba advertido de esto y directamente ni siquiera se afilia al partido, ¿no? Pero lo que dice es que en esos años descubre el psicoanálisis, descubre a Lévi-Strauss, a la lingüística estructural y a Jacques Lacan. No lo echan del partido a Blecher. Blecher se va del partido después que viaja a Rusia, ¿se acuerdan? No lo echan. Bueno, ¿se entiende un poco el planteo de este texto, que es precioso? Por eso les digo, traten de leerlo, por lo menos que salgan de la materia habiendo leído este texto de Mazzotta. Hay un montón de cosas para leer, pero este texto es muy, muy significativo en ese viraje del propio Mazzotta, que muestra toda una época del existencialismo al estructuralismo, de cómo también por algo que a él lo toca de lleno, que es la pérdida de su padre, también se acerca al psicoanálisis. No es sin eso. Que te muerde el psicoanálisis tiene que ver con que te pasen cosas, ¿no? Y que puedas, y que quieras saber sobre eso, ¿no? No es una teoría que uno puede estudiar de afuera, ¿no? Como hemos dicho otras veces. Y bueno, y después al final del texto hace esa lectura, como decía una compañera acá, de la foto esta, de cuando se saca una foto con un traje que le había comprado un compañero de un padre rico, cuando estuvo en la Colimba, ¿no? Muy chico, que había sacado una foto de un traje que él nunca hubiera podido comprar, dice, ¿no? Y que ese traje, a mí me gusta la expresión que tiene, era una locura sociológica sobre mi cuerpo, dice, ¿no? Bueno, mil cosas se podrían plantear respecto a este texto. Se los dejo ahí para que lo lean. Bueno, como para sistematizar un poco, hice algunas puntualizaciones, ¿no? Respecto a lo que él se pregunta ahí en Roberto Arjo mismo, ¿qué ha pasado en mí y a lo largo del transcurso de ese tiempo? ¿No? Dice, bueno, Piglia dice que ese texto es una parodia subdesarrollada, mediante la cual Mazzotta se despide de la locura y de la literatura, es decir, de la literatura en tanto ficción que solo acepta la autobiografía, o sea, de esa versión de la literatura que dice que todo lo que uno escribe es reflejo de la propia conciencia, ¿no? Muy al estilo Sartre y compromiso sartreano. Sí, por supuesto, no se va a desvincular nunca de la literatura, pero ya entrando en otros conceptos, incorporando el inconsciente, digamos. Bueno, es el recuento de sus referencias teóricas, Sartre, Merleau-Ponty, Bataille y Freud. Es el texto bisagra entre la literatura y el psicoanálisis, entre la fenomenología y el estructuralismo. Propone repensar al marxismo más allá del PC, ligado a la estructura, el lenguaje, el inconsciente, cosa extraña, ¿no? Pero bueno, algo de eso él hace, ya vamos a ver. Pregunta, sí, lo escribió Oscar Mazzotta, sí, Roberto Arjo. Estoy explicando que es el texto que Mazzotta escribe para presentar su libro que había escrito en el 57
y esto lo plantea en el 65. Luisina, Sí. ajá, si podés desarrollar un poquito más de por qué él consideraba que pertenecer a la clase media era lo peor que te podía pasar. ¿Desde qué lugar lo decís? Oh, qué difícil, ¿No? Silvia. Pero así cortito, tipo para ver qué pensaba, por qué le dolía tanto. No, y tendrías que leer el libro Sexo y Traición, ¿no? Pero, Ah, bueno, porque lo asocia a una ideología del silencio, del acomodo, ¿no? Digo para decirlo así como muy, muy, muy sucintamente, ¿no? Una ideología que no es ni pobre ni rico, digamos, se cree que es rico, pero al final termina siendo lumpen, ¿no? O sea que es la clase donde todas esas contradicciones de clase están más presentes. ¿Mm? ni chicha ni limonada, digamos. Ni chicha ni limonada, bueno, hay otras frases peores, pero no las quiero decir. Sí, ni chicha ni limonada, está bien. No revisé el libro para hoy, pero podría, si quieren, revisarlo un poquito más de las anotaciones que tengo y leerles algo, digo. Bueno, ¿sigo? ¿Sí? Bueno, y se posiciona en un texto donde se posiciona en relación a su padre, ¿no? O intenta empezar a hacer eso, digamos. Bueno, respecto a la crítica de arte de la década del 60, en la que se embarca Mazzotta, es más entretenida, más colorida, digamos. Él empieza a participar de lo que es el Instituto de Itela, que se acuerdan, se había fundado en el 58 con fondos de la Fundación Siam di Tela, esta empresa que algunos hasta pusieron foto de la siambreta. No sé si la vieron en el Facebook. Alguien puso la foto de la siambreta del padre. ¿Quién fue? ¿Está por acá? Que el otro día comentábamos, ¿no? El auto Siam, Ditela, la heladera Siam, digamos, todos estos productos que quizá les quedaba alguno de la abuela, lo que sea, de esos años. De una empresa nacional, ¿no? Ligada a esta política de sustitución de importaciones, que se había creado antes el peronismo, pero se crece muchísimo en esa época. Y bueno, la fundación hace un instituto que es público pero no estatal y que les interesa, digamos, tiene como dos partes. Una es de estudios sociológicos, de urbanización, de arquitectura, etcétera, y otro es la parte artística, que es la que más ruido hizo, digamos, ¿no? En ese contexto, Mazzotta participa de algunos happenings, que es esa nueva modo del arte vanguardista de ese momento, ¿no? Se dan cuenta, ¿no?, de lo que estamos hablando. El otro día en el curso de arte de vestimenta y cuerpo hablábamos, las chicas, las docentes planteaban lo que eran las performances, ¿no? Bueno, los happenings son performance, digamos, donde el hecho artístico es algo efímero, digamos, es un evento, un evento que sucede en un momento y luego se pierde, digamos, no queda ningún testimonio material de ese objeto artístico, más que lo que se cuenta en los archivos fotográficos, ¿no? No es un cuadro, digamos. Sí, yo le dejé un video donde cuenta, hacen un raconto de toda la muestra Oscar Mazzotta, la teoría como acción, que fue una muestra que se hizo en Barcelona, que el otro día Héctor contaba eso en la entrevista, y después vino para acá, para Argentina,
la hizo, ay, esta chica, ya les digo, Ana Longoni. Ella ahora es la encargada de eventos culturales del Reina Sofía en Madrid, así que debe estar chocha. Y bueno, ella hizo esta muestra para mostrar esto, todo el recorrido de Mazota, muy linda muestra, que estuvo en el Museo de la Memoria, o no me acuerdo cómo se llama, en Buenos Aires, la fuimos a ver con algunos de los colegas. Bueno, de ahí contaban de todas las épocas de Mazota. Y hay fotos de estos happenings que armó Mazota. Después, no solamente él produjo estos 2 happenings, sino también hizo teoría, digamos, hizo análisis, hizo críticas sobre eso y sobre muchísimas cosas más, que es lo que salió publicado en estos 2 libros del 67. Uno es el pop art, que también era esta forma de hacer arte, ¿no?, tan distinta al realismo, ¿no?, al realismo socialista, a la pintura de Caballete, ¿no? El pop art es un movimiento que surge en Estados Unidos, ¿no? El representante más conocido es Andy Warhol, ¿sí? ¿Lo conocen? Y bueno, ahí lo conocen todo porque, claro, como es, no es un cuadro que hay que ir a ver un museo, digamos. Es pura reproducción, digamos, ¿no? Utiliza la litografía para mostrar la reproductibilidad técnica de los medios de comunicación. Entonces, Mazota ahí ve algo, dice acá, algo se está cocinando, algo se está diciendo acerca de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Algo se está criticando mediante el arte de lo que pasa en los medios masivos de comunicación, que eran la novedad de esa época, ¿no?, en esta nueva fase del capitalismo. Entonces empieza a tener, bueno, mucha lucidez en esa lectura. ¿Preguntaban? No es lo de los murales. No, Andy Warhol, Lichtenberg. ¿Recuerdan que el otro día les pasé algunas de las imágenes? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, este es uno de los happenings que hizo Mazota, que lo explicaban en el video, ¿no? Se trataba de una invitación doble, ¿no?, para 2 grupos distintos. Unos tenían que ir a un teatro, ahí cerca de la calle Florida, un grupo. Y una experiencia, ¿no?, que era muy común en esa época para algún sector, ¿no es cierto?, cultural, no para todo el mundo. Y otro grupo iba a la estación Anchorena, que era una estación en desuso. No sabían lo que iban a hacer ahí. O sea, era muy común en esa época ese tipo de arte, como el Vito Dito, bueno, de Greco, digamos, muchos, qué sé yo, en esa época Greco, por ejemplo, citaba a la gente para mirar un semáforo a tal hora en tal esquina, ¿entiendes? Entonces, ese era el hecho artístico, señalar algo. Entonces la gente iba a mirar el semáforo y se acumulaba ahí, y todos estaban ahí participando del evento, y claro, se acumulaba gente, porque vieron que cuando la gente mira para arriba, todos miran para arriba, ¿no es cierto? Le he dicho, ¿y qué pasó? No, pero el semáforo, no sé. Bueno, esto, ¿no? Probaban con esto, ¿no? Cómo se convocaba, digamos, cómo una consigna podía convocar, digamos, había todo un análisis de ese tema. Bueno, lo mismo con esto. El happening en el helicóptero era un grupo en un teatro que estaban, qué sé yo, miraba, había música, había una que bailaba, qué sé yo, cosas como inconexas, representaciones artísticas que no muy articuladas. Y después en la estación Anchorena, bueno, está todo el grupo ahí. En un momento pasa un helicóptero muy cerca de ellos y una actriz famosa de ese momento, una conductora de televisión, lo saluda, ¿no?
Mientras tanto, ese otro grupo que estaba en el teatro venían viajando hacia Anchorena y llegan, entre comillas, tarde. O sea, estaba todo calculado ¿para qué? Para que haya dos grupos, uno de ellos haya presenciado la situación y el otro grupo no la haya presenciado y el primer grupo tenga que contarle al segundo grupo lo que había pasado. ¿Se entiende? Bueno, de eso Mazzotta analiza un montón de cuestiones que están, ya les digo dónde, en una recopilación que se hizo de esos dos libros que se llama Revolución en el Arte, que es la recopilación del Pop Art y Happenings. Fíjense lo que dice, no quisiera teorizar, qué sé yo. Lo mismo con el afiche ¿no? Esto que hacen de plantear, poner afiches en la calle que dicen, este afiche aparecerá proyectado por Canal 11 de televisión el 20 de junio. ¿No? Afiches por toda la ciudad, que dice eso. A esto lo volvieron a hacer en Barcelona. Cuando tuvo la muestra de Mazzotta, lo hicieron. Y pasó lo mismo, ¿no? Pusieron, esto se proyectará en Canal 5 tal hora. Claro, y todo empezaron, ¿y esto qué? ¿Cómo es? Va a Canal 5, lo filma, lo proyecta, ¿se entiende? O sea, ¿cómo se crea una noticia sería, ¿no? La idea, ¿no? Es esto de empezar a pensar cómo funcionan los medios de comunicación, digamos. Él dice, ¿qué sacamos de esta situación? Bueno, que los medios con los que la obra fue realizada fueron los mismos que utiliza la publicidad. Uy, se me volcó todo el mate, divino. Que la audiencia de la obra quedaba claramente indeterminada, ¿no? En el seno de una audiencia de masas, la audiencia real podía ser cualquiera de entre pocos o muchos sujetos. Su semejanza con ciertas obras publicitarias, lo del cartel estoy diciendo, que su finalidad expresa consistió en invertir la relación habitual entre los medios y los contenidos comunicados. Aquí, y de manera recíproca y circular, cada medio revelaba la presencia del otro y su propia presencia revelada por el otro. Bueno. Experimentos, experiencias donde ellos empiezan a criticar de una manera muy lúdica y también sofisticada a estos medios de comunicación, ¿no? ¿Qué era el mensaje? Toda la idea semiológica acerca de lo que era un mensaje. Un mensaje, ¿cómo es el relato de algo que no se vivió, ¿no? Y que se cuenta de segunda mano, en el caso helicóptero, ¿no? ¿Cómo se transforma eso que pasó cuando uno lo está contando? Bueno, todo un montón de cuestiones que empiezan a analizarse. Bien, segundo, esperen que no me anda, a ver. Bueno, segundo happening producido por Mazzotta para inducir al espíritu de la imagen, bastante más fuerte, contrata gente que eran obreros o gente de muy bajos recursos, les paga lo que les pagarían en su trabajo para ser observados, estar parados ahí y ser observados mientras la gente pasaba, la gente en el vititela, ¿no? Y bueno, eran al mismo tiempo esta gente expuesta a un ruido muy intenso y una luz muy, muy perturbadora, muy, muy insistente, muy ingerente, ¿no? Y bueno, era esto, ¿no? El espectador sí podía irse, pero la gente contratada no, digamos. Bueno, de alguna manera hay toda una lectura ideológica, postura ideológica en ese planteo de Mazzotta. Esta foto, abajo, es que al final del evento abre un matafuegos para ver cómo era. Nunca nadie abrió un matafuegos, ¿no es cierto? ¿Vieron qué entretenido? Bueno. Sí. Un amigo mío una vez sin querer abrió un matafuegos en el edificio. Sí. Salimos corriendo porque se empezó a llenar todo de... Sí. Bueno, básicamente lo que tiene adentro y quedó todo como teñido de celeste, azul, un color raro. Tremendo. Divertidísimo, bueno. Sí, la verdad, sí. Fue divertido, pero claro, no recomendable. No es algo que no se lo pueda prueben hacer, en sus casas. No lo prueben en sus casas.
Bueno, también, pero para apagar el fuego, dice, claro, obvio. Pero como nunca hay fuego, ¿viste? No se puede nunca. Y cuando hay fuego no te anda, o sea, no te va a andar porque estás nervioso. Bueno, ahí en el mismo Ditela, Mazzotta hace la primera Bienal de Historieta de Argentina y publica en el 70 la historieta en el mundo moderno, donde analiza. Él dice que es literatura dibujada la historieta, ¿no? Analiza historietas muy clásicas argentinas y también internacionales. Ya en el 67 hace una conferencia que se llama Reflexiones presemiológicas sobre la historieta, y ahí, fíjense, realiza una conciliación entre el marxismo y el estructuralismo, al defender la introducción de los medios masivos, ¿no? Están los ecos de Barthes, Levi-Strauss y los apocalípticos e integrados de Humberto Eco, que es un libro, Apocalípticos e Integrados, uno de los primeros libros de Eco. Que bueno, todos estaban en esto, digamos, leer los medios desde una postura estructuralista, semiológica, es decir, Mazzotta estaba leyendo a todos estos autores que no eran las influencias tradicionales o que andaban dando vueltas en la época, pues ya hemos dicho, eran otros autores franceses que se leían, ¿no? Él empieza a leer los estructuralistas. Entonces, fíjense que no estaba exclusivamente metido en el psicoanálisis, pero esas lecturas que hace para hacer crítica de arte, porque lo que dicen los textos es, no hay una crítica adecuada, no hay, para entender los fenómenos artísticos contemporáneos. Esa crítica tiene que formarse de otra manera. La crítica que sigue diciendo, eso no es arte, eso sí, la pintura es el único arte que hay, lo otro es basura, ¿no? Si todo esto, bueno, estaba perimido, había que empezar a pensar de otra manera, ¿no? La semiología y el estructuralismo les sirven para ir avanzando sobre esto, ¿no? Bueno, ese es el libro, la primera edición de la historieta en el mundo moderno, hermoso. Hermoso. Y la foto es una foto que saqué en la muestra, la teoría como acción, que es de lo que era la Bienal. No se ve mucho, pero bueno. Acá entonces en esa época tenemos la polémica que entabla con Luis Felipe Noé. Felipe Noé escribe un libro que se llama Antiestética. Y bueno, donde reivindica la pintura. Noé dice que hay que volver con la nueva figuración, que es un poco la corriente donde está Noé, hay que volver a la pintura. Frente a todas estas manifestaciones artísticas vanguardistas que estaban surgiendo, Noé propone volver a la pintura. Bueno, imagínense, lo agarra Mazzotta, lo hace de goma más o menos. Eso está en un texto que se llama Tres argentinos a Nueva York, donde Mazzotta comenta la obra de Noé, de Marta Minujín y de... ¿cómo se llama este hombre? Que hubo una muestra el año pasado en Buenos Aires, tan hermosa. Bueno, ya me va a salir. A ver. Bueno, ya me va a salir. Lo tengo ahí. Bueno, si alguien fue quizás a las dos muestras que hubo en Buenos Aires gigantescas, se acuerde que todavía está vivo. Noé también. Bueno. ¿En el Malva, profe? Porque yo el año pasado, o este en año el fui al Museo de Buenos Malva. Aires y en el CFK, una muestra ahí desdoblada que hubo. Ay, por Dios. Bueno, maravillosa, espectacular. Ahí le digo. Lo tenía marcado.
Marta Minujín, la conocen, ¿no es cierto? También está viva. Bueno, es la más conocida de ese grupo, el Ditela, ella. Julio Leparc. Julio Leparc. El año pasado hubo una muestra maravillosa de él en Buenos Aires y Felipe Noé, ¿no? Bueno, él en ese texto, 3 argentinos de Nueva York, porque estaban ellos exponiendo en esa ciudad, hace del 66 ese texto, hace una crítica a Noé y este intento de vuelta a la pintura, a lo material, ¿no? A la materialidad del arte sería. Y fíjense que él lo que propone es, quizá no se ve bien, pero hay un texto posterior que se llama Después del pop, nosotros desmaterializamos, que termina siendo una consigna de esa época. Roberto Jacobi la plantea muy bien. Dice, las proposiciones de una crítica caduca que no se cansaba de lanzar proposiciones del tipo, esto es pintura, esto no lo es, se opone hoy la idea de realizar obras con materiales y técnicas tomadas de distintos géneros. La idea de un área de actividad estética donde es posible mezclar las tácticas y los medios, entre comillas, brevemente. La idea de una obra de arte como híbrido. Bueno, eso absolutamente moderno y actual, ¿no es cierto? Y aparte esto de la desmaterialización del arte, de pensar en un evento, un acontecimiento, un happening como una situación estética y artística que es efímero, que existe en ese momento y después no existe más. Que ya estaban ellos pensando esto de lo desmaterializado del poder. Fíjense que lo que mueve el mundo ahora es el sistema financiero, que es plata que no está en ningún lado, ¿no? Son números, estadísticas. ¿Se entiende? Es algo absolutamente desmaterial, inmaterial. Lo mismo la comunicación, lo mismo la información. Ustedes hace años hubieran pensado que iban a comprar memoria, por ejemplo. ¿Qué es eso? Nada. Yo compro memoria a Google todos los años. ¿Se entiende? ¿Qué es nada? Es la nada misma. Bueno, digo, ellos ya estaban pensando esto, la desmaterialización, ¿no? En el arte, pero también que eso hablaba de algo que estaba pasando en la sociedad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, lo critica Noé por su posición más bien conservadora, si bien su arte no es conservador, ¿no? Pero bien, vamos entonces al psicoanálisis, que como les digo, va en paralelo con esta época del arte y que es lo que, bueno, a lo que se dedica de lleno en la última época de su vida. Bueno, estamos hablando de alguien que vivió muy poco, igual que Blecher. Nació en el 30 y fallece en el 79, Mazzotta. Pero miren todo lo que hizo, ¿no? Bueno, entonces, como para plantear un poco cuál es la posición de Mazzotta frente al psicoanálisis, ¿no? Él empieza a hacer grupos de estudio en el 67. Recuerden esto que habíamos planteado en términos de qué pasa con la universidad, ¿no? Que en el 66, la noche de los bastones largos, Onganía, toda la caída de la universidad como ese lugar reservado, independiente de lo que estaba pasando de alguna manera como foco intelectual, y como eso cae desde el 66, se empieza a desgranar, se empiezan a exiliar docentes, o son echados, o empiezan a desaparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se corre el eje de producción intelectual a estos grupos de estudio, ¿no? Uno de ellos el de Ciarreta, otro es el de Mazzotta, donde, bueno, se empieza a transmitir por ahí la teoría psicoanalítica. Sí, ámbitos privados, sí. La institución de Pichón Rivière también se hace un lugar así de trabajo.
Bueno, y él desde un lugar absolutamente extraño, excéntrico, empieza a leer y a divulgar y a enseñar psicoanálisis. Recuerden que el único lugar autorizado para eso era la APA. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía ahí Mazota? Bueno, estaba haciendo fuerza por otro lado, digamos, ¿no? Dice, todo aquí es diferencia. Dice en Introducción a la lectura de Jacques Lacan que es, bueno, son clases desgrabadas y corregidas de esos cursos que empezó a dar esos grupos de estudio. Introducción, todo aquí es diferencia, un autor sospechoso que escribe sobre temas de psicoanálisis sin ser psicoanalista, un libro escrito en el español del Río de la Plata, ¿no? Todo esto es para comentar, ¿no? Es decir, él dice que es sospechoso, porque no es ni psicólogo, ni médico, no ha recibido de nada, ¿no? Pero está en mejores condiciones teóricas para recibir a Lacan que cualquiera de los burgueses de la APA. Cualquiera de Ángel Garma, Raskowski, aparte no les interesaba leer a Lacan, pero no tenían las herramientas teóricas porque eran kleinianos. Volvemos a esto. Bueno, un libro escrito en el español del Río de la Plata, otra cosa, ¿no? Que él hablaba sencillo. Mazota habla sencillo, con ejemplo de la vida cotidiana, con palabras sencillas, sin aplanar la complejidad de lo que estaba planteando, pero sí habla en otro idioma, vamos a decir, el idioma nuestro, en criollo, y que no intercambia, dice, casi una palabra en común con otros libros sobre el tema escritos en el mismo español. Y acá viene una frase emblemática, dice, un texto de un autor europeo sin dejar de avisar al lector que ahí, escuchen esto, que ahí donde repite tal vez traiciona y que ahí donde transforma no es sino porque quiere repetir. Esa es una frase muy conocida que habla de toda una posición como lector y productor de texto. Es decir, estamos plagados de gente que repite citas y frases de Lacan, de Freud, de Lacan, de Freud. Pero el espíritu, los fundamentos, no importa, ¿no? El espíritu de la reflexión, ¿no? De la producción, no está presente. Son repetidores. Y en ese punto no reactualizan el psicoanálisis ni pasa por ello, ¿no? Como debería ser. Como dice Lacan en un momento, es una molestia que para el psicoanalista sea una obligación reinventar el psicoanálisis. Esa idea de que el psicoanálisis cada vez debe ser reinventado porque debe pasar por un análisis personal esa teoría. Bueno, es un poco complejo de entender, pero bueno, acá está en esta frase maravillosamente dicha por Mazota. Bueno, acá tenemos, mira, me olvidé de poner una cosa, me parecía que me faltaba algo. Si bien en el 64 es donde uno puede situar la primera presentación de un artículo, de una conferencia donde se nombra Lacan, que es la que da Mazota en el Instituto Pichot-Rivière, que se llama Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía, antes ya hay un texto sobre Sartre y Lagache que, bueno, donde él ya se evidencia que estaba leyendo a Lacan en el 59. O el psicoanálisis, perdón, no a Lacan, al psicoanálisis. En el 69 aparece Introducción a la lectura de Jacques Lacan, que es esta recopilación de las clases de los grupos de estudio. En poco tiempo, Mazota tuvo de 3 o 4, que eran los primeros, a tener 300 estudiantes por semana. Una vez una alumna dijo que nosotros sinceramente nos reíamos, porque Mazota llegó a tener 300 pacientes por semana. Imagínense. ¿Cómo 300 pacientes por semana? No se puede tener 300 pacientes. ¿Cómo va a ser? No sé. Bueno, no, eran 300
estudiantes, alumnos, ¿no? En grupos de estudio, ¿no es cierto? Imagínense, claro, bueno, pero ni pensaba lo que decía, o sea, 300 pacientes por semana, no se lo decía a nadie. Bueno, en 1974 funda la Escuela Freudiana de Buenos Aires junto a 18, 19 personas, toda una apuesta política, ¿no? Ya vamos a ver que tiene que ver con la ruptura que se había hecho con la APA de los grupos Plataforma y Documento, ¿no? Que de alguna manera están en esa órbita de quebrar, de cortar con la hegemonía de la APA y al mismo tiempo que pueda funcionar de otra manera el psicoanálisis. Y bueno, después se exilia a Barcelona. En el 74 ya se va primero a Inglaterra y después va a Barcelona, da clases en Vigo. En poco tiempo, digamos, en Barcelona, como nos contó el otro día Héctor, que le hicimos la entrevista, y deja, bueno, la fundación de la Biblioteca Freudiana de Barcelona, se publican sus clases. No existe así tal cual, pero sí hay, bueno, una sucesión. Por ejemplo, Miquel Bassols, que es un psicoanalista conocido, fue alumno de Mazota. Germán García, que murió en el 25 de diciembre de 2018, fue un gran divulgador, bueno, alumno, discípulo, amigo, divulgador de Mazota en Argentina, y ellos son lo que se llama la Fundación Descartes, en Buenos Aires, ¿no? Que bueno, ahora está un poco de capa caída por el fallecimiento de García, pero digamos, hay muchos libros de Germán García sobre Mazota que si ustedes quieren profundizar pueden leer, ¿no? Mazota, los ecos de un nombre, acá lo tengo, el psicoanálisis del castellano, bueno, hay varios. Y después, bueno, en su propia enseñanza de García, ¿no es cierto? Pero siempre con esta línea ligada a la literatura, a la política, ¿no? A la producción argentina, ¿no? A lo argentino, a un psicoanálisis como dice el castellano del Río de la Plata. Siempre está eso fundamentando. Bueno, este tiempo, digamos, presenta por la polémica. No, el del 59 porque iba a poner el texto de Sartre, sobre Sartre y Lagache que hace Mazota, me olvidé. Te digo que ahí ya estaba leyendo psicoanálisis. La polémica con Emilio Rodríguez representa esta época, digamos. Rodríguez, como les digo, era sucesor de la primera generación de analistas de la APA. Él es como si fuese de la segunda generación. Estaba en la APA, era un médico, también fue el presidente de la Asociación de la Federación Argentina de Psiquiatras. Vamos a ver la clase que viene. Y bueno, un tipo muy atrevido, digamos, muy de mucha libertad teórica, y bueno, viajaba mucho, y hay una semblanza por los viajes que hizo. Quizá lo puedan leer, es cortita, la hizo Claudia Bustos. Y bueno, en ese momento era presidente de la APA, estaba terminando su mandato y publica un texto de análisis de un autismo infantil. Bueno, Mazota toma ese texto para criticarlo y plantear que estaba leyendo el caso bajo una idea de simbolismo que no era el simbolismo freudiano, digamos. Que era contrario a lo que Freud decía, ¿no? Entonces, esa es un poco la
la idea de la crítica de Mazzotta permanente en esta época, que es que plantear que los psicoanalistas, sobre todo los de la APA, bueno, que eran los únicos, habían dejado a Freud. Miren, yo le quería leer, esperen, lo que él ya dice en el 64, en el texto que está en Ensayo Lacaniano, que se llama... no sé qué leerles, pero bueno, de todo lo que hay. Bueno, pero él dice en realidad que el psicoanálisis que estaba en esa época es un psicoanálisis sin inconsciente. Que había como una vulgata psicoanalítica, pero no se pensaba incorporando la noción de inconsciente. Y que si el inconsciente no se toma, no hay psicoanálisis. Es así de corta la bocha, como dice nuestro amigo, ¿no? Si se dice, el edificio freudiano puede parecer temerario, sobre todo si uno no se introduce en él, pero si se niega el inconsciente, se termina con el psicoanálisis, punto, ¿no? Es así. Y que estos autores justamente estaban haciendo otra cosa, no psicoanálisis. Bueno, ahí Rodríguez en el libro de la... ¿Hola? No, que te iba a decir, iba a agregar que eso mismo decía Freud. O sea, ese fue el mandato de Freud. Que sin inconsciente no. ¿Sí? Bueno, pero justamente, ¿no? Había habido todo un trabajo, como hemos planteado en la APA, para, bueno, dejar de lado esos fundamentos. De hecho, con el análisis profano pasa lo mismo. Ser médico, y que incluso era contraproducente ser médico. Bueno, la APA instala las condiciones contrarias. Digo, había todo un trabajo para negar a Freud en las mismas asociaciones psicoanalíticas, por conveniencia, por economía, No, se había dejado de leer a Freud y de leerlo en tanto que tenga consecuencias su fundamento. Capaz que se lo leía, pero para su propio provecho, digamos. Bueno, uno de los ejemplos es esto, que Rodríguez plantea una lectura sobre un caso desde una noción de simbolismo, que no es la de la freudiana. Freud ya plantea una objeción a esto en Interpretación de los sueños, un texto de 1900, donde dice, no se interpreta el sueño simbólicamente, no es como la quiniela, soñaste que te hablaba la tía que murió, morto que parla, no es eso, eso es simbolismo. ¿Me siguen? ¿Sí? Claro, el morto que parla, 48, no sé cuánto es. Claro, no es eso. Bueno, hay toda una versión de la psicología que es simbólica. Se toca a tal lado, entonces eso es por la tendencia sexual de no sé qué. Bueno, Freud decía, no, cada sujeto tiene que asociar libremente para poder llegar a su propio sentido, digamos. No era simbolista. Bueno, Rodríguez plantea un simbolismo, y bueno, como dice acá la compañera que comentó, es una tendencia kleiniana esa, ¿no? Al simbolismo, y bueno, Mazzotta justamente plantea que Klein estaba equivocada en ese punto, ¿no? Que había que volver, pero no lo dice desde la nada, lo dice porque lo estaba siguiendo a Lacan. Y Lacan ya venía planteando las divergencias con Klein desde los años 50, desde el 53 que empiezan los seminarios, ¿se acuerdan que habíamos planteado eso al principio o cuando di psicoanálisis, ¿no? Bueno, en la biografía de Rodríguez, que se llama El libro de las separaciones, en la autobiografía que hace Rodríguez, dice eso, dice, al escuchar la crítica vislumbré con un dejo de temor que nuevos códigos se avecinaban y que la hegemonía kleiniana estaba siendo amenazada. Nunca nadie me había confrontado antes desde esa peana teórica, tratándome con una falta de respeto rayacia. Yo creo tampoco van a entender lo que es un mecano, pero bueno. Por eso sentí que Mazzotta me colocaba en el corral de los dinosaurios, sensación bien inquietante ser un dinosaurio a los 46 años. Bueno,
¿Se entiende? Como que él vio ahí, Rodríguez era un tipo súper inteligente, o sea, él ve ahí que Mazzotta trae algo novedoso, algo modernizador, y que eso iba a venir, o sea, que era el Mecano 6, digamos. ¿Se entiende, no? ¿Me preguntan qué cosa? ¿Cómo se llama el texto? No me pongas Mazzotta con Z, te lo pido por favor. El texto que Mazzotta critica de Rodríguez, mira, como fue publicado, en realidad fue una autobiografía de, para un análisis de Emilio Rodríguez se llama el texto, pero está publicado como Leer a Freud. Esperen, ya les digo. Está en Introducción a la lectura de Jacques Lacan, que es el texto este del 67, se llama, se llama Leer a Freud. Ahí hace dice, fíjense esto, una frase de Leer a Freud, no la voy a leer todo. El psicoanálisis hoy parece estar condenado a comenzar por el final. Se trata en esencia de transmitir una técnica, en el mejor de los casos, o en el peor, de formalizar una teoría sobre cuyos fundamentos y alcances ya nadie se pregunta. ¿Se dan cuenta de lo que estaba criticando? Esto, que nadie se preguntaba sobre los fundamentos y que todos transmitían una técnica. ¿Cuándo se sabe que no hay una técnica? No hay, o sea, la técnica bascula con la teoría, digamos, no hay una técnica que uno pueda enseñar en psicoanálisis. Se hace así se hace. No hay receta. Claro, profe, yo me refería a qué texto de Rodríguez Mazzotta critica, digamos. Ahí te digo. No, ¿Cómo se no llama? en dónde lo critica, digamos, en qué texto. Es un texto que había presentado en una revista para... no encuentro ahora. No sé dónde, no me acuerdo. Después te digo, para no demorarlos Dale, a todos. hoy había dicho algo, pero yo no capté justito, entonces por eso quería que me lo recuerde. Gracias. No, lo nombra acá Mazzotta, tendré que buscar, pero es un texto que publicó en una revista, era un caso de cuando él estuvo en Inglaterra, Rodríguez estuvo en Inglaterra y analizó, incluso analizaba rápidamente, entró ahí en el círculo de Klein, digamos. Bueno, ahí te digo. El contexto del proceso analítico se llama. Por ahí lo encontrás en internet. Bueno. Entonces, como para cerrar un poco, vamos a las consecuencias de la intervención de Mazzotta para el campo psi argentino. O sea, esa intervención de Mazzotta sobre Rodríguez y, bueno, su enseñanza, ya muestra todo un pasaje a la teoría lacaniana, irremediable, ¿no es cierto?, por supuesto, y un abandono de esa matriz kleiniana. De hecho, Mazzotta dice que una vez en la casa de Pichón, que estaba, bueno, Arminda Verasturi, ¿no?, la mujer de Pichón, que en realidad no era la mujer, pero en ese momento. Dice que hablaban en chino, no se entendían lo que decían. Y es algo muy, muy frecuente por ahí, si uno habla con un psicólogo que se recibió en los años 60 o 50, o 60, por ahí, realmente uno es como que habla en dos códigos distintos, uno no se entiende. Porque, bueno, son dos matrices teóricas muy, muy, muy diferentes. Bueno, entonces, la primera premisa, podríamos decir, de Mazzotta es el retorno a Freud, el volver a leer a Freud y actuar en consecuencia
de sus columnas teóricas, ¿no? Volver a reivindicar la noción de inconsciente. Otra es, bueno, la reivindicación, de hecho, él lo hace y todo su grupo, del análisis profano, es decir, terminar con esa idea, esa ley de la APA, vamos a decir, de que como condición había que ser médico para ser psicoanalista, es parte del retorno a Freud, de volver a leer a Freud, ¿no? Si se leía análisis profano, bueno, allí estaban todos los argumentos a favor de esta idea de por qué la formación médica era una formación contraria o de la cual había que deshacerse para poder formarse como psicoanalista y posicionarse como psicoanalista. Y, bueno, proponer una política propia para el psicoanálisis, que sería una política diferenciada del negocio de los médicos, diríamos. Sí, vos decís, hoy siguen con eso. No, en APA creo que no está más la condición de ser médico, pero lo importante de la actualidad es que hay multiplicidad de instituciones, que no se accede de una sola manera a ser psicoanalista. Sí, vamos a decir, hay que tener un título de grado para poder ejercer como psicoanalista, sea psicólogo o médico. Y filósofo, hay algunos casos, pero son raramente aceptados, ¿no? Pero sí podríamos decir, digamos, cuando esas condiciones institucionales dejan de ser exclusivas y tan cerradas como la APA, se vuelve más necesario sostener el principio ético de cómo un psicoanalista se hace psicoanalista, que es analizándose, estudiando la teoría psicoanalítica y supervisando los casos. Después están las otras cuestiones legales, que es que uno no puede ser psicoanalista si no es médico o no es psicólogo o, como les digo, en algunos casos, filósofo, terapista o psicopedagogo, digamos. Hay algunas otras profesiones que habilitan de alguna manera esa incumbencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense la importancia, ¿no?, de este protagonista, digamos, que abre a todas estas posibilidades de las que estamos hablando. No es sin esto otro que se produce en los años 70 y 71 de la ruptura de estos grupos internos, plataforma y documento, con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mazzotta no participó de esos grupos, pero sí participa del entorno, del contexto, del momento, donde parece que se había hecho imposible sostener la hegemonía de la APA durante, bueno, que sucedió durante 30 años, ¿no? Pero ya era imposible de sostener. Digamos, había algo de esa modernización de la cultura argentina que también hizo a la apertura de otras alternativas. Bueno, después, como les digo, Mazzotta tiene mucho miedo en el 74, ya empieza la AAA, ya vamos a ver eso, y viaja, se va a Europa y termina sus días en Barcelona, muere muy joven de un cáncer, fumaba muchísimo, y bueno, deja una hija muy, muy chiquita, recién nacida casi, que, bueno, si ustedes se fijan, hay muchas fotos de las que yo subí, que son fotos que ella encontró en el garaje de su casa, muchísimo tiempo después. ¿Cómo la hija de Mazzotta, Chloé Mazzotta, lo recupera el padre, ¿no? Lo recupera porque Ana Longoni va a hablar con ella, esta que organizó la muestra de la teoría como acción, ¿no? Había habido tantos psicoanalistas hablando de Mazzotta y nunca nadie fue a hablar con la hija, fíjense. Y Ana va a hablar con ella y le dice, ¿vos sabés quién fue tu papá? No. Bueno, vení a una clase mía del Museo de Arte de Barcelona que yo te voy a dar sobre tu papá. Y ahí ella se entera de quién había sido su padre.
¿no? Y hace todo ese trabajo de reconocimiento que había estado clausurado hasta ese momento, 30 y pico de años, 40. Muy, muy curioso esto. Hay un escrito de, no, la madre estaba, Susana Lichtmacher, que fue la mujer de él, estaba, pero bueno, quién sabe, ¿no? Vieron cómo transcurren los duelos, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, hay la teoría como acción, esta muestra que yo les digo, tiene un catálogo que ustedes pueden bajar de internet, está disponible. Bájenlo porque es muy lindo, tiene muchas fotos, muchas imágenes de toda la muestra. Y ahí hay un escrito de Chloé Mazzotta sobre su padre, contando esto que yo les estoy diciendo, digamos, ¿no? Este descubrimiento que ella hace de quién había sido su padre. Vive en Barcelona, obvio, re catalana, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, pregunta? ¿Entendieron más o menos el recorrido? ¿Les gustó? ¿Los atrapó o no? ¿O les da igual? ¿Lo pasan por el costado? Hermosa clase, profe. Muy Bueno, pero interesante. la idea es que se entusiasmen de ir a leerlo a Mazzotta, o que Claro, por lo menos se acuerden de quién es, ¿no? claro, no. Porque Mazzotta, que no, Mazzotta, pará, es el Sí, que, ¿no? Trajo a Lacan, te hizo ese viraje en nuestro campo. Después, por supuesto, pasan otras cosas, que la escuela que él fundó, cuando él está en Barcelona, le mandan una carta diciendo que él ya no participa, que entonces lo van a sacar. Bueno, todas esas tradiciones típicas de la clase media argentina, Silvia, de las instituciones. Ujú. Y bueno, Sí, él lo sí. vive en carne viva, digamos. Sí, yo creo que también comencé en las chicas fue una de las que más me gustó. O sea, no sé si gustar, me atrapó demasiado su personalidad, ¿no? Claro. Increíble. Pero sí, no se queden ahí, vayan a leerlo. Digo, por lo menos lean ese texto que yo les puse ahí. Y bueno, si quieren, hay otros, pero después para entender las nociones de psicoanálisis más comunes, más cercanas, es muy fácil de leer. Introducción a la lectura de Jacques Lacan, lecturas de Freud y Lacan. Bueno, hay 2 o 3 libros que se sacaron de las clases de él, de esas épocas, que son muy didácticos para entender cuestiones básicas. Aparte de otras cosas que escribió sobre literatura, como les digo, que están más en este libro, Conciencia y Estructura. Fíjense que el nombre ya marca ese desplazamiento que hace de la noción de conciencia sartreana a la estructura del estructuralismo. Es la primera edición tengo yo acá, ¿ven? Esta es una recopilación de todos los cursos que dio, de crítica literaria, bueno, lo de arte, hay varias cosas. De la Teatrero, historieta. ¿Eh? teatrero, digo. Mazzotta. Sí, sí, sí. Sí, tenía una cosa muy histriónica, decían, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, algo que me olvidé de contarles, lo que dice Ana Longoni en el video, uno de los primeros happenings, considerados happenings en Argentina, fue el reparto que ellos hicieron de la estampita de Evita, ¿no? Esto te lo daban en la muestra, cuando vos entrabas en la muestra sobre Mazzotta, que es una copia de la estampita que habían hecho cuando estudiaban filosofía. Imagínense, posperonismo, ¿no? Proscripción de peronismo y esto repartiendo estampita de Evita por todos los bares de ahí de calle Florida. Bueno, entonces él dice que fue la primera performance, Jacobi dice, uno de los artistas ahí del Ditela, que fue la primera performance que hubo en Argentina esa, ¿no? Provocadora, por supuesto, ¿no? Bueno, hay mucho más para contar, pero es un poco un raconto, ¿eh? Ay, ya me llevan de nuevo al coloquio de la unidad 3. Bueno, el coloquio no es coloquio de la unidad 3, es un cuestionario. ¿Sí? Y hablen con sus docentes del práctico, del tema. ¿Qué les van a tomar? ¿Qué textos entran? ¿Cuáles no? El coloquio es de la unidad 4
para los que van a promocionar, ¿sí? Bueno, no se olviden de anotarse en nuestras jornadas. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, la semana que viene, año 70. ¿Estamos? Lean el material para esa clase. Después, el 22, que teníamos programado unidad 4, no vamos a estar nosotros porque tenemos mesa de examen. Así que recién el 29 voy a hablar de esa unidad, que es la que les va a servir para el coloquio. Igual están todos invitados, obvio. Pero bueno, no importa. Falta mucho. ¿Estamos? Sí, me voy a disfrutar de mi día, a ver si puedo caminar un poco al sol. Bueno, besos para todos. Nos vemos la semana que viene.